Ahora, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Vía Zoom está con nosotros, acompañándonos la licenciada Noelia Laínez, su directora de Derecho Colectivo y Difusos del ISNA. ¿Es cierto? Licenciada, muchas gracias, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos y por supuesto de mostrar ese interés sobre el impacto de la niñez y la adolescencia y las mujeres en este país. Bienvenida. Muchas gracias. Soy del CONNA, pero también... Perdón, correcto. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Bueno, también está con nosotros en este espacio Erika Janet Pérez Avelar. Ella es la subdirectora interina para la coordinación y supervisión de la red de atención compartida del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. Ella sí, es del ISNA. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y alegre de poder tratar este temática tan importante. Un placer. También está Ludin Siloe Caballero Chávez. Ella es especialista en programas de desarrollo humano con 30 años de experiencia en la dirección, diseño e implementación y monitoreo y evaluación de programas relacionados a la protección de la niñez. Y por supuesto en esta coyuntura ha jugado un papel muy importante. Bienvenida, Ludin, a este espacio, a este foro, para poder conocer un poco sobre esta información, sobre esta investigación. Buenas tardes, muchas gracias, sí, y con todo el gusto de poder colaborar. Muy fina, gracias por acompañarnos. Bueno, quiero dejar justamente en este espacio a la licenciada Noelia Laínez, su directora de Derechos Colectivos y Difusos del CONNA. Hoy sí lo dije bien. Licenciada Laínez, muchas gracias. Le dejamos el espacio para que nos introduzca a este foro, a esta presentación de información sumamente importante para conocer qué pasa con la niñez en El Salvador y las mujeres, sobre todo en el área rural. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, a todos mis colegas que trabajamos en materia de garantizar derechos de niñez y adolescencia, como a toda la población que nos está sintonizando a través de redes. Reciban un cordial saludo en nombre del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Es para nosotros muy importante reconocer y apoyar este esfuerzo de intervención a favor de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como de generación de información que coadyuve también a la toma de decisiones a través del informe final y de este foro denominado Primeros Auxilios Psicológicos a Niñas, Niños y Mujeres en Confinamiento Domiciliario Rural y sus principales hallazgos. Buena salud mental para nosotros los adultos significa tener un trabajo, mantener una casa, tener una relación saludable con nuestros padres y las personas que nos rodean. Para los niños y niñas, buena salud mental significa poder desarrollar relaciones interpersonales seguras, sinceras y poder expresar sus emociones e interactuar con otros apropiadamente. De acuerdo a datos de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud, la evidencia científica demuestra que las habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida se basan en capacidades adquiridas en la primera infancia. El marco de actuación del cuidado cariñoso y sensible para el desarrollo enfatiza la importancia de garantizar para cada niña y para cada niño un entorno seguro y protector que propicie la buena salud, la nutrición óptima, oportunidades para el aprendizaje, atención receptiva, interacción propicia, protección y seguridad. Durante la primera infancia, niñas y niños atraviesan el periodo de más rápido crecimiento y cambio en su ciclo vital, crean vínculos emocionales fuertes, establecen importantes relaciones con sus padres, aprenden a negociar y coordinar actividades comunes y a resolver conflictos, captan activamente las dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo en el que viven. Y de igual forma, la adolescencia es una etapa única y formativa que está caracterizada por múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en el periodo, así como exposición a problemas sociales como la pobreza, el abuso o la violencia. Esto puede hacer que las personas sean más vulnerables a problemas de salud, tanto física como mental. Promover el bienestar psicológico de las y los adolescentes y protegerles de experiencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar su capacidad para desarrollar su pleno potencial es esencial tanto para su bienestar durante su niñez o adolescencia como para su salud física y mental en el transcurso de toda su vida.
diferentes campos del conocimiento, como la biología, psicología, economía, medicina y sobre todo la neurociencia, concluye que los primeros años de vida representan un momento excepcional e irrepetible en el ser humano, en el cual se han identificado ventanas de oportunidad para el desarrollo de determinadas competencias, ya que en este periodo radican los cambios madurativos acelerados y procesos de participación social significativos que permiten consolidar y perfeccionar las habilidades y capacidades que se requieren a lo largo de la vida. Como sabemos, la pandemia por COVID-19 es una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el último siglo. La CEPAL emitió un informe sobre el futuro de la región destacando que sus efectos van a generar la recesión más grande, bueno, ya la están generando, el informe es anterior, que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. El Salvador, durante la pandemia, ha realizado diversos sondeos e investigaciones respecto de las consecuencias y las secuelas a corto, mediano y largo plazo que suponen la afectación del desarrollo integral de la niñez. La publicación Educación Inicial Remota y Salud Mental durante la pandemia del Banco Interamericano de Desarrollo, en la cual participó El Salvador, por supuesto, señala que la pandemia y los esfuerzos de contención asociados han tenido efectos sustanciales en la salud mental y el bienestar de niñas y niños. Los hallazgos sugieren que en América Latina se avecinan consecuencias para la salud mental a una escala sin precedentes. Los cuidadores reportan estar afectados en su propia salud mental y las mujeres reportan un malestar aún más elevado. El estudio sugiere inversiones para reducir los factores de estrés en los hogares con niñas, niños y adolescentes y advierte que aunque hay escasas evidencias del impacto del cierre por las escuelas y centros de primera infancia, el confinamiento prolongado puede tener impactos en el bienestar físico y socioemocional. La separación de los amigos, de los compañeritos y las compañeritas, la alteración de las interacciones cotidianas y cambios en las rutinas y las estructuras pueden aumentar la soledad, la ansiedad y la depresión de nuestras niñas, niños y adolescentes. Para poder dimensionar esta problemática necesitamos analizar el impacto que supone el distanciamiento social y la aplicación de distintas modalidades de cuarentena domiciliar, ya que para muchas familias con niñas, niños y adolescentes, esto representa también una sobrecarga para las personas que ejercen el cuidado, quienes se han visto obligados a balancear su tiempo entre las actividades laborales, domésticas y las de apoyo a la educación de niñas, niños y adolescentes, así como el cuidado de quienes están en su primera infancia. Adicional a estos efectos, en el plano de la salud mental, en el que nos vamos a enfocar en esta tarde, muchas niñas, niños y adolescentes han enfrentado la pérdida física de padres, madres, cuidadores, amigos, amigas, seres queridos. Esto, sumado al miedo a contagiarse, supone una mayor exposición a situaciones adversas o propensas para generar un estrés tóxico durante los momentos más importantes del desarrollo. Según estadísticas de este año del Ministerio de Educación, al menos el 36% de los estudiantes se sienten nerviosos en su día normal y el 31% registra problemas para dormir. Además, de acuerdo al perfil de salud mental de 2020 para El Salvador, que saca la Organización Panamericana de la Salud, hasta los 5 años de vida, la carga de enfermedad asociada a trastornos mentales neurológicos por consumo de sustancias se debe principalmente a 2 causas: la epilepsia, el 56%, y el 39% de casos al autismo. Sin embargo, entre los 5 y los 15 años, la carga de trastornos tiene como causas principales trastornos de conducta, dolores de cabeza, incluyendo migraña y tipo tensional y trastornos de ansiedad. Vemos cómo estas causas van cambiando durante el ciclo de vida de nuestras niñas y niños. Las intervenciones de promoción en salud mental van orientadas a garantizar el desarrollo integral de la niñez, a fortalecer sus capacidades para regular sus emociones, potenciar las alternativas a los comportamientos de riesgo, desarrollar la resiliencia ante situaciones difíciles o adversidades y promover entornos sociales y redes favorables.
Estos programas requieren un enfoque que abarque múltiples niveles y varias plataformas de difusión, por ejemplo, los medios digitales que estamos utilizando hoy, los entornos de atención médica o social, las escuelas y la comunidad, así como diversas estrategias para llegar a los adolescentes, en especial a aquellos en mayores situaciones de vulnerabilidad. En suma, los espacios de atención psicosocial individual y grupal, con enfoques transversales de derechos humanos, género, y sistémico transgeneracional, como el que vamos a revisar ahora, para niñas y adolescentes que han sufrido efectos adversos en el proceso de cuarentena obligatoria y voluntaria por el COVID-19, generados en el marco del proyecto de reducción del impacto sanitario y económico de la pandemia de COVID-19 a nivel local, son clave en la garantía del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, el CONE reconoce su importancia y agradece el esfuerzo y dedicación para salvaguardar la salud mental de nuestra niñez y adolescencia y, por supuesto, pues que nos ponemos a la par de esta iniciativa de la sociedad civil para trabajar por su bienestar. Muchas gracias. Gracias, licenciada Noelia Laínez, por su introducción, y era su directora de Derechos Colectivos y Difusos del CONNA. Es un placer enorme tenerla con nosotros y por supuesto esa introducción desde la parte gubernamental. Bueno, nos quedamos ya en estudio entonces ahora para poder ver un poco este planteamiento y lo que ha resultado de esta investigación. Quiero comenzar con Ligia. Ligia, obviamente hay que entender que, o si no entendemos que ha habido un impacto, o comprendemos que ha habido un impacto del COVID-19 y esta pandemia en la sociedad en general, es realmente estar en otro mundo, por supuesto. Así es. Y hemos visto cómo ha habido un impacto económico, político, etcétera, ¿no? Pero muy poco realmente se ha hablado del impacto de la familia per se, de los niños, de las mujeres, ¿verdad? Más allá del campo, pero en general ha habido una afectación enorme. ¿Qué podemos entender y qué tenemos del estudio? Comenzamos por ahí. Bueno, quizás, así como usted lo explicaba, ¿verdad? Hemos puesto mucha atención a lo que es el peligro de enfermarse, en el tema económico, pero todo lo que conlleva la situación emocional que esto nos ha generado, toda esa parte no se ha investigado o se le ha dado muy poca atención. Como Ayuda en Acción trabajamos especialmente con las familias en el área rural. Y hay una gran diferencia entre estar en confinamiento en el área urbana, donde se tiene acceso a muchos más recursos, correcto, entiendo. Exacto, que estar en confinamiento en el área rural, sí. Donde trabajamos. Hay zonas que, aunque parezca increíble, aún no hay señal telefónica. Entonces, esto ha sido una limitante, por ejemplo, cuando en el tema educativo dicen vamos a mandar las guías o envíen un informe, cuando las personas no tienen acceso a tecnología, siquiera a un teléfono que tenga esta capacidad Android, digamos, para poder conectarse. Entonces, ¿qué ha implicado precisamente para estas familias que además dependen completamente de la agricultura? Familias que tienen dificultades para acceder a medios de transporte, familias que no tienen recursos económicos y que tampoco tienen acceso a la salud cercana. Son familias que tienen a veces que caminar hasta 2 horas para llegar a un centro de salud, en caso de que se les presente una emergencia. Entonces, hablar de la salud mental es muy importante porque hemos estado como ignorando esa parte. ¿Cómo se han sentido los niños y las niñas? Pues ya Marielos lo va a explicar un poco más. Yo puedo recalcar, por ejemplo, que las mujeres se han visto muy afectadas porque ellas no han visto incrementada la carga laboral, digamos, en sus casas. Ellas han estado cocinando más, lavando más, han estado también asumiendo las tareas del cuidado, las tareas de la educación específicamente, que de alguna manera antes no las tenían tan claramente porque los niños y las niñas
estaban en la escuela. Pero ahora a las mamás, a las mujeres, se les ha recargado también el tema educativo. Y en muchas de las jornadas que hicimos con las mujeres les preguntábamos cómo las hace sentir esto. Y ellas expresaban que incluso hubo momentos de estrés que no sabían cómo manejarlos porque no querían maltratar al niño o a la niña si no quería hacer las tareas, o me decían, yo no quiero ser violenta, pero ya no hallo cómo hacer para que estudie, dice. Y ellas tampoco entendían muchas veces esto. Ligia, yo creo que aquí hay cosas tan importantes como, por ejemplo, no es que lo estemos descubriendo, ya lo sabemos, pero esto nos dejó más, como más al descubierto, más a flor de piel, entender, por ejemplo, que muchas mamás no pueden leer ni escribir en el campo y tenían que enseñarle al hijo a la niña, al niño o a la niña, cómo hacer su tarea. Qué cosa más tremenda. En promedio, las mujeres con las que trabaja ayuda en acción tienen 4º grado como máximo el nivel de estudios. Y tuvieron que ser de maestras. Muchas nos decían, yo no entiendo lo que le está preguntando. O yo hace tanto que dejé la escuela que ya no sé. Básicamente pueden algunas escribir su nombre. Claro. Entonces esto es una carga realmente para ellas emocional porque se sienten impotentes, les implica pedir, por ejemplo, ayuda a otras mujeres más jóvenes, entonces se van como recargando las labores, ¿verdad? Las mujeres más adultas le piden ayuda a las más jóvenes para que puedan ellas ser como la guía de los menores. Y también se da la situación de que en este tiempo las mujeres no han tenido acceso a servicios de salud, por ejemplo. La salud sexual reproductiva de las mujeres ha sido algo que algunas nos expresaban, yo me sentía mal, yo tenía calentura, pero no tenía nada que ver con el COVID, o a mí me tocaba mi citología y no pude hacerla. Algunas habían esperado meses para una cita y simplemente no tuvieron acceso a la salud, porque en este momento todavía hay algunos servicios de salud que no se han restablecido con normalidad. Sobre todo en el área rural. Sobre todo en el área rural, donde realmente hay muy poco acceso a la salud. De verdad que cada vez, miren, a mí me gustaría que los que nos están viendo, ya sea en televisión o en redes, le pongamos mucha atención a esta cosa, porque en serio, a nosotros nos encanta la política, y ustedes saben que este medio de comunicación hace mucho programa político y la gente lo sigue por eso. Pero estos temas son tan fundamentales como la política, porque si estos niños, niñas y mujeres en el país no están bien, perdóname, no sé qué es lo que viene, porque ahorita lo estamos viendo así como muy superficial, ¿no? Pero con el tiempo, el resultado lo que tendremos de este impacto psicosocial, ¿verdad? De estrés en los niños y en las mujeres, a ver qué viene. Bueno, vamos a ver, María de los Ángeles, que es la encargada de este estudio, y que, bueno, hoy tendremos datos más reveladores. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar compartiendo datos tan importantes como usted lo mencionaba. Los niños, niñas y adolescentes son el presente de nuestro país y son el futuro, ¿verdad?
y desde una mirada adultocéntrica en nuestro país no se le da la importancia o relevancia muchas veces a los niños y niñas que son nuestra realidad, nuestro presente. Las necesidades socioemocionales de los niños y niñas muchas veces transgeneracionalmente son invisibilizados o no se les pone la debida atención que merecen. Encontramos niños y niñas en las zonas rurales, como usted lo mencionaba, que ha sido un proceso de dejar al descubierto muchas deudas históricas. En el tema socioemocional, encontramos niños y niñas que con la afectación del confinamiento no solo tenían afectación por el confinamiento, tenían afectaciones emocionales anteriores al confinamiento. Duelos postergados, abandono paternal, abandono emocional, que es un tema que no se ha tocado con la profundidad necesaria. O sea, los niños y niñas tienen un desarrollo socioafectivo por naturaleza, es parte de su desarrollo integral, pero esa parte socioafectiva ha estado históricamente descuidada. Entonces, cómo se sienten, cómo manejar los sentimientos, las emociones, cómo canalizar todos sus sentimientos de frustración, ansiedad generalizada y unas señales muy profundas que nos marcan como sociedad, porque los niños y niñas son el presente de nuestro país. Y si todas estas heridas emocionales anteriores a la pandemia vinieron a quedar al descubierto, entonces como parte del equipo consultor especializado, ¿verdad? Me acompañaron también dos psicólogos, Denise Peña y José Avelar, pues nos dimos a la tarea de recorrer las diferentes zonas de atención de ayuda en acción, desde la zona occidental hasta la oriental del país, y vimos una serie de realidades de las familias que no eran únicamente por el contexto de la pandemia y el contexto del confinamiento, sino que tenían heridas emocionales mucho más profundas que quedaron en evidencia por el confinamiento mismo. Niños y niñas que no tenían acceso a poder desahogarse, ¿verdad?, en sus espacios recreativos, en la escuela, poder compartir con sus vecinitos, vecinitas y verse encerrados y mucha ansiedad, no poder gestionar sus emociones. En fin, ¿verdad?, era un cúmulo de muchas emociones y de muchas situaciones sociales que vinieron a quedar en evidencia. Así también el derecho a la educación fue altamente difícil, como lo mencionaba Odalis, ¿verdad? Los niños y niñas no tienen acceso a tecnología de alta gama, sino que simple y sencillamente pues dejaron de estudiar. Y esa es la realidad, porque el no tener acceso a la educación, siendo la educación el motor de desarrollo de las naciones, es algo sumamente grave, que nos va a dejar secuelas en el presente y en el futuro como sociedad, como país. Entonces, puedo mencionar la afectación socioemocional, la vulneración de derecho a la educación también, el derecho a la salud, porque las familias no podían acceder. Si el niño o la niña tenía una calentura, una sintomatología común, no podían acceder a los servicios de salud, que en el área rural de por sí son bastante precarios. Simple y sencillamente se quedaban en las casas a automedicarse muchas veces, acetaminofén, otro tipo de medicamentos. El tema de su expresión emocional también. Y muchas veces las familias, por la convivencia 24/7, pues se generaban muchos conflictos. Conflictos que hasta donde pudo tener alcance solo eran conflictos de carácter verbal, violencia verbal. No así tuvimos acceso a conocer otro tipo de violencia, porque obviamente se hubiera procedido a las instancias correspondientes, ¿verdad? Pero hasta donde tuvimos acceso se generó mucha violencia verbal, psicológica, además de los entornos bastante adversos que ya enfrentaban los niños y niñas. ¿Ustedes han valorado y evaluado cuál va a ser el resultado? Estamos hoy mismo presentando este informe, ¿verdad? Y a partir de esto, ¿hay alguna premisa de qué es realmente lo que viene? Porque esto no se ha resuelto. O sea, el problema está ahí. Es más, lo que hemos conocido es que el tema de la educación presencial, o sea, por hoy es imposible, ¿verdad? No nos han dicho así como tan drástico, ¿verdad? No, pero así es. Muchos papás, por ejemplo, nos han estado comentando
que los colegios privados les han llegado las cartas. Mire, el otro año, en mayúscula, va a ser educación en línea. ¿Verdad? Así, en mayúscula. O sea que esto continúa, no es que ya esté, digamos, resuelto. ¿Cuál es el impacto y si hay una acción directa a nivel gubernamental? No quiero meterme con el Estado, no esa es mi intención, pero algo debe haber. Bueno, quizás como ayuda en acción comentar que desde antes de la pandemia precisamente desarrollamos trabajo en las comunidades para promover los derechos de la niñez, para que las mujeres también conozcan sus derechos, porque en el área rural pasa que ni siquiera conocen, claro. Los niños y las niñas no conocen sus derechos y las mujeres tampoco, y han naturalizado vivir en situaciones de violencia, sí. No saben que no es normal, o sea, que ellas todos los días sí enfrentan golpes, violencia sexual, ellas lo consideran como algo cotidiano, porque eso es lo que vivió su mamá, cultural, su abuela. Incluso. Entonces, en el área rural, lo primero que, al menos como sociedad civil, intentamos hacer es llevar la información, que las personas conozcan sus derechos, acercar un poco más a los actores locales también a estas zonas donde, como ya le mencionaba, no hay mayor acceso, las escuelas están lejos, los centros de salud están lejos. Creo que ni siquiera tenemos datos reales todavía, me atrevería a decir, de cuántos niños y niñas han abandonado los estudios, porque dentro de esta investigación que realizamos como fundación, nos topamos con que muchos niños y niñas dijeron, ay, voy a seguir el otro año. No, y les preguntábamos, ¿ya hiciste las guías? O yo también les preguntaba a sus mamás, ¿y cómo van con las guías? Ay, no, hay que repetir el año, me decían. Duro. Entonces, porque ya había como un cansancio también, sí. De ya no saber cómo seguir. Entonces, quizás como la propuesta, al menos desde la sociedad civil, es seguir intentando que haya un conocimiento de derechos y también acercar también todos esos servicios que conozcan un poco más, que no a todo el mundo le resuelve una guía por teléfono o una paginita que le lleven con un par de preguntas, eso no resuelve el tema educativo. Luego también las instituciones se han estado acomodando, ¿verdad?, a dar servicios de otra manera. Quiero mencionar específicamente el tema de violencia contra las mujeres. Yo consultaba con algunas mujeres con las que trabajamos que habían enfrentado violencia durante la pandemia y le decía, ¿y no llamó a la policía? Y su respuesta es, ¿y qué van a venir? ¿Cómo van a venir hasta aquí si están ocupados haciendo otra cosa? A la Procuraduría, al ISDEMU, a todas las instituciones de gobierno que les corresponde velar porque las mujeres no enfrenten violencia, se tomaron un tiempo, ¿verdad?, para poner números de atención telefónica o para empezar a dar los servicios de diferente manera. Pero, insisto, en el área rural no ha llegado eso todavía. Entonces, una mujer, aunque le estén pegando, no llama a la policía porque sabe que no va a llegar y que no va a pasar nada. Incluso si acaso llegara a la policía, no se lo van a llevar, no le van a tomar una denuncia, ella no tiene los recursos para establecer una denuncia, para movilizarse al juzgado más cercano, entonces simplemente se someten a la situación en la que están. Entonces, por eso promovemos, en este caso como ayuda en acción, que la niñez y que las mujeres ejerzan sus derechos, que los conozcan para poder ejercerlos. Sí, yo quería mencionar algo muy importante que como sociedad se debe de retomar en este contexto, que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad nos involucra a la sociedad civil organizada, a todas las instituciones del gobierno, llámese todos sus órganos, ¿verdad?, para poder garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en este caso los derechos vulnerados de las mujeres, que son los grupos que enfrentan más hechos de violencia de toda índole, ¿verdad? Es un llamado a que como sociedad, de verdad, tenemos una pandemia y una situación de vulneración de derechos de todo tipo, especialmente con la niñez, la adolescencia, las mujeres. Debe de haber una reacción constructiva, propositiva, para verdaderamente dar respuesta a las necesidades de esta población que se encuentra vulnerablemente, económicamente vulnerable, en el tema educativo con una deuda histórica, llamémosle así, con difícil acceso a la justicia, difícil acceso tecnológico también. Contamos como país con una brecha en el tema tecnológico y digital para que toda la población pueda tener acceso a estos recursos, ¿verdad?
muchos niños y niñas no podían tener dinero para hacer la recarga telefónica. ¿Para recibir la clase? Para recibir la guía. La guía, La por guía. supuesto. Hay una labor docente también muy abnegada, muy dedicada, que se trasladaban hasta las zonas rurales, porque hay que mencionarlo. Docentes con una vocación de servicio muy profunda que sabían que los niños y niñas no tenían acceso a la guía y se trasladaban hasta el cantón, hasta la zona rural, a repartir las guías. Pero viene la otra contraparte también. Hay familias que no se acercaban. Entonces es un trabajo en equipo, ¿verdad? Como sociedad, bajo el tema de la corresponsabilidad, que la garantía de derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres es algo que nos compete a la sociedad civil, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a las alcaldías municipales, al gobierno central y a los 3 órganos, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, que todo el mundo debe de asumir un rol, pero un rol de verdad comprometido para buscar soluciones reales a la actualidad. No solamente hacer una línea telefónica, ¿verdad? Sino que buscar acciones mucho más efectivas que se acerquen a la realidad rural que estamos mencionando. Porque en El Salvador, aunque somos un país tan pequeño, podemos hablar de realidades. Yo le he mencionado que hemos andado distribuidos en Tacuba, en Zacatecoluca, en San Vicente, en Jucuarán, en Coatepeque, en Santa Ana, Suchitoto. Son realidades diversas. Entonces tienen que haber respuestas diversas a las necesidades reales de toda la población. ¿Hacia dónde va este informe? Una cosa ya, qué bueno, tenemos un informe. ¿Hacia dónde va? Digamos, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Y que le comenten, no, mire, yo no sé qué hacer, no sé cómo atender. Aquí no ha venido nadie a preguntarnos cómo están haciendo, por ejemplo, para que el niño reciba clase. Vea, simple y sencillamente hay una prueba, pasó o no pasó, y si no pasó, lo vamos a pasar porque de todas formas es el resultado de la pandemia. Y nos excusamos en que es que la pandemia nos golpeó y no se pudo hacer mucho. Pero, ¿hacia dónde va a llegar este informe? Pues la verdad que puede llegar en diferentes vías, desde algo tan sencillo, entre comillas, como presentárselos a las municipalidades, que son como el gobierno lo más cercano a las áreas rurales, para que la municipalidad establezca prioridades, modifique incluso sus presupuestos. A veces es risible cómo dedican grandes cantidades de dinero a una fiesta patronal que no deja nada en concreto, que ese dinero se pudiera invertir mejor en contratar más psicólogos, psicólogas que pudieran llevar una atención más directa. Se han estado peleando por el presupuesto porque necesitaban hacer campaña, pero no están pensando en los niños. Pero usted no lo dijo, lo dije yo. Por favor. Sí. Pero definitivamente hay partidas presupuestarias que se pueden, como Ayuda en Acción tuvimos que reajustar todo nuestro presupuesto, nuestro programa para llevarlo a ayuda humanitaria, reconociendo ahora ya cuáles son las necesidades que tienen los niños, las niñas, las mujeres. Se puede gestionar con la alcaldía, se puede gestionar precisamente con las instituciones competentes, ¿verdad? Las que son garantes de derecho, y también para que la cooperación vea que más allá de que se necesiten mascarillas, que se necesite alcohol y todo eso, también es necesario que hablemos, que personal de salud mental pueda llegar a las comunidades, que pueda también instruir a la familia qué hacer. Ya Marielos hablaba de la corresponsabilidad. En toda esta investigación ha quedado muy claro la ausencia del padre, que aunque físicamente esté en la familia, no se involucra. Claro. Entonces, hay también esta recarga de la responsabilidad total de la familia y desde del más pequeño hasta las personas adultas mayores sobre las mujeres. Entonces también estas mujeres necesitan herramientas para poder lidiar con todo ese estrés, para poder dedicarse tiempo. Dentro de este proyecto también hicimos algunas jornadas de autocuido con las mujeres y era sorprendente como ellas decían, jamás había hecho algo así, nunca había pensado que dedicarme una media hora de descanso es tan importante, porque las mujeres en el área rural desde las 4 de la mañana están encendiendo el fuego, poniendo café, comida para los que se van a sembrar, y así se les pasa todo el día. Entonces, esta investigación consideramos que es importante. La primera que se levante y la última que se duerme, decían. Así es, bueno, y así nunca para de hacer oficio. Y uno les pregunta, ¿y no se cansa? Pero, ¿qué va a hacer si descansa? ¿Qué? O sea, ¿qué? Si eso es su diario vivir, Increíble. Es su cotidianidad, no conocen otra realidad que no sea esa.
Entonces sí es importante que ahora este estudio nos diga cómo están los niveles de ansiedad, cómo no vamos a tener una sociedad violenta, si lo vemos por ejemplo en el tráfico de San Salvador. Ahí se muestra la ansiedad, que todo el mundo está ansioso, está estresado, preocupado por la economía, por la política, por lo que sea. Pero empieza desde esta parte, desde que desde niños y niñas nos sentimos abandonados, sentíamos ansiedad de no saber qué va a pasar. Y efectivamente, quizás los efectos emocionales los vamos a ver hasta después, pero estamos, creo yo, en el momento justo de abordar estas situaciones, de trabajar con las familias para mejorar la comunicación, la educación sin violencia, para generar la corresponsabilidad, la empatía. Y yo creo que con cosas sencillas las alcaldías también podrían colaborar en este sentido. El desarrollo no solo son calles, no solo son obras de agua, también el desarrollo implica la salud mental de las personas que viven en esa zona. Licenciada López, ¿qué fue lo más difícil que se encontró en el camino? Porque ustedes fueron allá al campo a convivir con la gente, ¿no? Y muchas casas de cartón. Fue un trabajo después de descarga emocional y de autocuido muy fuerte, porque fue un impacto emocional para el equipo que anduvimos, para el licenciado Denis Peña, para José Abelar, que nos acompañaron, fuimos los tres con el personal, ¿verdad? Fue muy duro ir a ver esta realidad cara a cara, ¿verdad? Claro. Fue una carga muy fuerte la que recibimos realmente por ir a ver las realidades. Creo que una de las cosas más duras es el tema de que, ya mencionaba Odalis, la violencia que hacen las mujeres y la invisibilización de su rol tan fundamental en la familia, que ni siquiera pueden identificar que se cansa. Y en medio de todo eso y junto a todo esto, en esa rutina, los niños y niñas están ahí, presentes en la familia, pero con un abandono emocional profundo. Y como especialista diré que los abandonos emocionales y las heridas de infancia nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida adulta también. Muchas de nuestras problemáticas emocionales en nuestra vida adulta, en nuestra interacción social, que incluyen violencia, conflictos constantes, son por todas las heridas de infancia que se produjeron en esa época tan determinante. Bueno, la primera infancia es una época fundamental en el desarrollo humano. Esas son las bases de lo que somos en el aquí y en el ahora. Entonces, ver todavía esa mirada adultocéntrica que los niños y niñas, usted les preguntaba y a veces nunca les preguntan cómo se sienten. Y cosas tan sencillas, por las técnicas que utilizamos, arteterapia, gestal neuroimaginativa, utilizábamos plastilina para hacer la descarga emocional. A los niños y niñas los motivábamos para ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? O sea, darle derecho a opinar al niño o la niña, que de verdad sientan que una persona se interesa en lo que sienten, en lo que piensan. Entonces yo siento que es el abandono emocional que se vive, es lo más duro. El abandono emocional implica que aunque los niños y niñas, como lo mencionó Dali, aunque esté la figura de papá, mamá, muchas veces el único vínculo emocional que hay, por nuestros patrones culturales muy machistas y muy estereotipados también, la parte afectiva es a veces muy poca con mamá, es mínima. Y sea usted un niño o una niña, le voy a poner un ejemplo bien duro. Sea un niño o una niña, usted le da alimento, pero no le da amor, no tiene una nutrición afectiva. Su desarrollo cerebral no es igual. O sea, el afecto es fundamental para el desarrollo humano. Y eso todos los científicos y los expertos en desarrollo infantil lo pueden mencionar. Hay una tomografía muy famosa donde está el desarrollo cerebral de un niño de 3 años que ha recibido maltrato y negligencia, y el cerebro de un niño que ha crecido con protección y cuidado. Entonces, el desarrollo cerebral no es el mismo. Si los niños y niñas no reciben afecto, no se desarrollan plenamente. Entonces, es una necesaria visibilización de la parte socioafectiva en la zona rural, sobre todo porque hay un patrón cultural muy profundamente machista, patriarcal, donde la parte emocional como que se suprime. Una deprivación afectiva, sobre todo en los hombres, que les cuesta mucho poder expresar sus emociones. Imagínense si nosotros hemos trabajado con niños, niñas, mujeres, que les preguntamos cómo se sienten, y aquellos hombres que por sus patrones culturales impuestos se reprimen todo lo que hacen, son unas bombas.
de tiempo, o sea, todo lo que guardan allá adentro, su tristeza, su frustración, su enojo, y eso muchas veces es lo que explota en violencia intrafamiliar. Y los niños y las mujeres. Los niños y las niñas y las mujeres, porque los niños y las niñas, lastimosamente, todavía están siendo vulnerados en su derecho a la participación, a ser oídos, ser escuchados, ser tomados en cuenta dentro del núcleo familiar. Porque las personas creen que los niños, es que están chiquitos, ¿verdad? Como culturalmente se repica. Pero los niños y niñas tienen una sensibilidad profunda. Los niños y niñas, aunque estén calladitos jugando, calladitas ahí haciendo actividades propias de su edad, ellos y ellas perciben todititito la dinámica sistémica familiar y comunitaria. A través de arte terapia, le pedíamos a los niños y niñas, dibuje a su familia. Solo con el dibujo de la familia nos contaban toda la dinámica sistémica familiar. La descarga emocional que hacían a través de la manipulación de la plastilina, su expresión verbal y no verbal, nos decía mucho. Incluso identificamos casos muy duros, ¿verdad? Fueron aproximadamente como unos 45 casos que sí requerían otro tipo de intervención ya legal, médica especializada, porque sí eran casos muy graves, de ansiedad, de violencia incluso. Entonces se hicieron las remisiones respectivas, ¿verdad? Entonces fue una realidad, fue como una montaña emocional ver el abandono en el que se encuentran los niños y niñas, ver que una de las cosas que más les ha dolido es no poder ir a la escuela, pero particularmente es porque no pueden socializar con sus amiguitos y amiguitas. O sea, la escuela se vuelve realmente un oasis para esos niños y niñas, porque en sus familias, en sus casas no tienen un espacio para poder recrearse. La casa es una cárcel. Sí. Así es. Increíble. Bueno, Ligia, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen, ¿no? Para la gente? Porque yo digo y repito, esto no ha terminado todavía. Es decir, se nos avecina este próximo año y no sabemos si el siguiente. Es decir, está bien, démosle al niño y a la niña una computadora, démosle internet al niño y al niño, pero a todo el país, ¿verdad? Démosle, llevémosle un vaso de leche, llevémosle comida, llevémosle una canasta alimenticia, está bien, pero más allá de eso, requiere una atención sociopsicológica, ¿verdad? Sí, psicológica. Que le proyecte cuál es la esperanza de estos niños en un futuro. No tienen. Y si estos niños no tienen futuro, este país no tiene futuro. Así es, a los niños, ¿verdad? Y el futuro del país que limite esa posibilidad, no va a ningún lugar. Quiero que nos comenten las recomendaciones, porque luego voy con nuestros panelistas en Zoom para también tener sus opiniones. Pues, ¿qué recomendamos? Establecer espacios permanentes de atención emocional. No poder, en este caso o frente a las crisis se hacen pequeñas intervenciones o intervenciones puntuales, pero necesitamos mucho más, necesitamos trabajar duelos que a veces es increíble, pero aún hay duelos desde la guerra que no se han trabajado en El Salvador. Entonces están ahí, esas heridas están ahí y no vamos a avanzar mientras no hablemos de cómo nos sentimos, y no va a ser en una jornada ni en dos. Es necesario establecer procesos de atención emocional especializados para niñez y para juventud también, y para personas adultas. En El Salvador y quizás en el mundo existe todavía el estigma, ¿verdad? Que si vas al psicólogo o a la psicóloga está estás loca. loca. Exacto. Sí. Entonces sí, tenemos que empezar por trabajar esa parte. La salud mental es tan importante como la salud física. Y todas las organizaciones que podamos como sociedad civil y las instituciones de gobierno, pensar también en dar atención más permanente. No podemos decir que en la unidad de salud, voy a decir Tacuba porque es el municipio que recuerdo, ahorita hay una psicóloga para todo un municipio. Esa persona no va a poder resolver las necesidades de atención de ese municipio. Entonces es necesario establecer programas más cercanos a la población, si es por medio de la escuela, aunque no sabemos cómo va a retomar la escuela, pero sí es muy importante lo que Marielos decía, solo llegar, y los niños y las niñas que viven cerca del día en la casa. Entonces es como
tenemos que buscar como estrategias más sostenibles, ¿verdad? Ya no podemos estar haciendo un poquito aquí o una jornada aquí y no volví. Claro. A veces solo removemos el dolor y no les ayudamos realmente a atender. Ok, estamos transmitiendo en ITV El Salvador el foro Primeros Auxilios Psicológicos a la niñez, mujeres en confinamiento domiciliar rural. Y por supuesto los hallazgos que nos ha presentado María de Los Ángeles, o Marielos. Pero Marielos para que sea más ameno, ¿cierto? Ok, muy bien. Y tenemos vía Zoom también a invitadas especiales para que nos comenten sobre esta investigación y los respectivos hallazgos. Vamos a darle el espacio a Ana Erika Janet Pérez Avelar. Ella es subdirectora interina para la coordinación y supervisión de la red de atención compartida del ISNA, ¿verdad? Y que pues la tenemos vía Zoom. Erika, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Qué gusto. Bastante bien. Alegre de poder participar en este tan importante tema que vamos a abordar. Erika, ¿cuál es tu valoración sobre el resultado y el planteamiento? Mire, la verdad es que a quien no sensibilice este tema, creo que a saber de qué estamos hechos. Así es. Es importante la investigación y el informe que se ha presentado esta tarde nos arroja resultados importantes. Es importante el tema de aquellos resultados, de aquellas problemáticas que se identificaron con las niñas y los niños, que son producto directo del confinamiento, como el tema de la tristeza, la ansiedad, el miedo, por lo mismo de estar en confinamiento con la casa y luego con la familia, porque se transmite lo que papá, mamá genera en ellos, este tipo de problemáticas. También se identificaron otras problemáticas que considero que se vieron agudizadas por el tema del confinamiento. Y estas son cuestiones como abusos sexuales, maltratos, la adultización de los niños y niñas, tradicionalmente por los mismos patrones culturales. Al niño y a la niña, al hermano mayor, le corresponde el cuidado de sus hermanos menores, sobre todo los chiquititos. Entonces esto implica una adultización del niño. El niño asume responsabilidades que no le corresponden al cuidado de sus hermanos. Entonces, esta situación se vio agudizada gracias al mismo confinamiento. Son de las problemáticas que llamaron más mi atención de los resultados que se han presentado esta tarde. Hay otro resultado importante y es respecto a las mujeres. En la zona rural y por los mismos patrones sociales son las responsables del cuidado de toda la familia también. Son las que, como bien decían hace un momento, la primera que se levanta, la última que se acuesta. Y se encontró en los resultados que muchas mujeres, a pesar de tener algunas enfermedades graves, continuaban brindando estos cuidados. Esto implica para la mujer un desgaste físico y emocional. ¿Cuál es el detalle? Si el cuidador, si la persona responsable, la mamá, tiene un desgaste emocional y físico, mental, esto repercute directamente en el cuidado y en la calidad de atención que reciben las niñas y los niños. Entonces, no solo para hablar de una intervención sistémica para la salud mental de las niñas y los niños, debemos verlos en un espacio sistémico, en un enfoque amplio, donde no solo se va a atender a la niña y al niño, sino también deben darse intervenciones familiares. Parte de la investigación incluía terapias lúdicas basadas en la terapia breve centrada en soluciones, cosa que me parece muy acertada porque en cada sesión se le brindaba al niño o a la niña una herramienta para que él pueda funcionar y adaptarse pese a toda la situación que está ocurriendo. Como bien decían temprano, el tema de la pandemia es algo que nos ha impactado a todos y que no se va a ir el día de mañana. Todos debemos retomar estrategias para poder funcionar y poder desarrollar y sobre todo garantizar los derechos de las niñas y los niños. De las limitantes importantes que se destacaban en el informe, me llamaba mucho la atención, como ya decía antes la licenciada, el acceso a la educación en línea. Muchas niñas y niños en la zona rural y toda la familia no tienen acceso a dispositivos.
Esto es un reto importante que tenemos que trabajar de manera corresponsable. ¿Qué es la corresponsabilidad? Es compartir la responsabilidad. Si bien la familia, padre, madre, incluso familia ampliada, son los responsables directos de garantizar los derechos de las niñas y los niños, como corresponsables del Estado y la sociedad civil, también debemos aportar para el cumplimiento de derechos de las niñas y los niños. Entonces es importante que todos estos resultados se aborden desde un enfoque sistémico, donde la sociedad civil coordinada con el Estado y con todas las instituciones que funcionan en la localidad puedan acercar y mejorar la calidad de servicios que se le da a la niñez y a la adolescencia. Otro de los limitantes que me llamó mucho la atención en los resultados era el tema de que los papás o los responsables no tienen escolaridad o llegaron a un nivel de escolaridad bajo o carecen de habilidades pedagógicas. Esto impacta directamente en la calidad de educación del niño y la niña, porque si la niña no tiene en el hogar quien le apoye para la realización de sus tareas, pues difícilmente va a poder continuar. Entonces, son de las cuestiones que pienso se agudizaron con el tema del confinamiento, puesto que en otro momento, si papá o mamá no podía apoyar en esto, pero estaba el centro escolar, teníamos otros familiares o personas cercanas a quienes podían la niña y el niño acercarse y pedir el apoyo. Pero en el caso de estar en confinamiento, que todavía están, esto se vuelve un poquito más complejo. El informe detallaba también hallazgos de acuerdo a las 4 categorías de derecho de niñez y adolescencia. En el tema de la supervivencia estaba ya el tema del acceso a la salud. Muchos de los hallazgos era el tema de acceso a la salud por negligencia de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los padres y madres menosprecian o no le dan atención debida al niño o niña que puede tener alguna enfermedad o alguna necesidad de atención especializada por el mismo desconocimiento. Y luego la contraparte, que es el difícil acceso a estos servicios. Nuevamente esto se vuelve un reto para todo el Estado, la sociedad civil organizada y para la familia misma en cómo acercar estos servicios de calidad a la niñez y a la adolescencia. Bueno, en los derechos de protección igual se detectó violencia y maltrato. Felicitar al equipo porque de manera muy corresponsable, en el caso de que se encontrara, pues se hicieron las gestiones para que las niñas y los niños tuvieran acceso, ¿verdad?, a los servicios que se requería, ya sea en materia legal, en materia de salud o en atención especializada. Esto es un ejemplo de lo que es la corresponsabilidad. No puedo esperar a que venga todo, se dé, sino que como sociedad, desde donde estoy, desde mi trinchera, ver cómo puedo aportar para la garantía de derechos de la niñez y la adolescencia. Es parte importante de la corresponsabilidad. Y luego un tema muy importante, que es la participación. La categoría de derechos de participación de niñas y niños implica que debemos generar espacios para que ellos puedan brindar su opinión en todas aquellas temáticas que a ellos les conciernen, todo lo que tenga que ver con ellos. Derechos humanos, derechos de niñez y adolescencia para ellos, pero con ellos. Eso es lo importante de la participación de las niñas y los niños, que es una de las limitantes ahora en pandemia, puesto que los espacios se vieron limitados y tradicionalmente, por los mismos patrones culturales que la sociedad salvadoreña tiene, al niño y a la niña se le invisibiliza, se le ve como un objeto y no se toma en cuenta su opinión. Entonces, con este estudio tenemos ya una evidencia actual de que esta problemática se nos sigue dando y que es algo que debemos trabajar también. Entonces, de toda la investigación me parece que nos da ya luces de hacia dónde debemos nosotros priorizar las temáticas a trabajar con niñez y adolescencia. Prevención y protección, acercar los servicios de salud y educación a ellos,
son de las acciones que de manera corresponsable, como Estado, como sociedad civil organizada y en el territorio, debemos procurar acercar a las niñas y los niños. Y qué mejor que de una manera coordinada. Gracias, Erika, por este aporte y ese compromiso. Yo voy a decir, cuando decía Erika, estos son elementos que tenemos que tomar y ya están ahí. Yo diría, les hablan políticos, les hablan candidatos a diputados, a alcaldes. Ya quisiéramos ver estos proyectos, estas investigaciones en sus planes de gobierno, más allá de esas tonterías que todo el tiempo están hablando. Y quitémonos esas tonterías de la cabeza. Estas cosas, políticos, son importantes. Estas cosas les van a agradecer a ustedes. Si quieren dejar algo que realmente les funcione a este país, tomen estas investigaciones. Ojalá, de verdad, yo lo digo con molestia incluso, porque yo le voy a buscar a un político en este momento que tiene su plan de gobierno y le aseguro que esto no está. No está porque no le interesa. No es parte de su estrategia para ganar votos. No lo es. Increíble. Lo siento, pero esto es así. Y cuando les decimos las cosas, las decimos de frente, así. A mí no me interesa si ustedes se enojan o no se enojan, pero es que esto es cierto. Y perdonen ustedes que ustedes no están diciendo, lo digo yo, pero es que es así. O sea, cuando yo veo a Marielos hablar y contarnos esto, oh, por Dios, ya deberían haber preguntado Ayuda en Acción y a Marielos, ¿vea? Denos los elementos, a ver qué vamos a hacer para llevar a la asamblea y proponer, ¿vea? Para ayudarle al Ejecutivo a iniciativas y que nos vayamos más allá, ¿vea? De los discursos baratos y empobrecidos. Vamos a dar espacio, perdón, a Iliana y también, ¿quién más tenemos? Aluden Chiloé Caballero Chávez. Bueno, Iliana, ¿cómo está? Bienvenida. Perdona que le hemos dejado ahí, ¿verdad? Pendiente. Adelante, Iliana. No, muchas gracias. Espero se me escuche mejor, tengo un par de referencias por acá. Pero yo quiero comenzar retomando lo que usted de manera muy clara ha dicho y muy importante para el país. Este tema es eminentemente político. Sí. Y cuando digo eminentemente político, me refiero a política pública. Un Estado será un Estado fuerte y esta investigación lo que nos está dando es la oportunidad de tomar en cuenta sus propuestas. Esto es generación de conocimiento. Cuando vas y trabajas desde el territorio y generas información muy valiosa que ha generado Ayuda en Acción por la universidad, por medio de las universidades, todos los foros que tienen que hacer, se nos convierte en una oportunidad para que el Estado retome en su política pública los temas que de verdad son importantes. Con eso paso a lo siguiente. Es importante retomar desde el enfoque del derecho colectivo y desde el enfoque del derecho individual las propuestas que han generado en este marco, en este documento, ya que no podemos hablar de alternativas similares, de respuestas similares, de respuesta de cumplimiento de derechos en adolescencia a población de nivel rural como la población de nivel urbano. Y aún dentro de eso existe esa asimetría para, digamos, de condición de situaciones. Con eso, dicho esto, paso a retomar algunos elementos del informe. El informe está señalando con claridad que en el ámbito en donde se han desarrollado los niños, que es el periodo de confinamiento, los niños han tenido violación reiterada a sus derechos humanos. Esto ya, esta vulneración ya se viene arrastrando mucho antes de la pandemia.
Pero la pandemia lo que hace es agudizar, mostrar cómo esto se ha agudizado y se ha reiterado. Y eso sucede y pasa también con las mujeres, porque resulta que las mujeres siendo cuidadoras dentro del hogar, porque ojo, se convierten en cuidadoras en la pandemia, esta situación se reiteró. Cuidadoras que, por cierto, están viviendo vulneración, que están sufriendo violación a sus derechos. Entonces, cuando vemos que el informe nos muestra cómo realmente han sido afectados los niños, niñas y adolescentes en su salud mental, nos toca retomar elementos como las relaciones familiares, como el acceso a la salud, como el acceso a la educación, todos que forman parte de los derechos individuales, pero también analizado desde la violación de los derechos, cómo se ha vulnerado el derecho colectivo, porque es un grupo de niños y de niñas a quienes no se les ha atendido de manera equitativa e igualitaria su atención en educación, por ejemplo. El hecho de que existe una brecha tecnológica y de acceso a la tecnología y de acceso a las condiciones para poder acceder a sus clases, de antemano te dice que el Estado se está volviendo vulnerador del derecho de la niñez y de la adolescencia. Y por lo tanto nos pone un desafío claro en la atención individual y en la atención colectiva. El primer desafío al Estado es efectivamente cómo de manera reactiva en este confinamiento el Estado tuvo la capacidad o no de poder atender psicológica y socialmente a la niñez. Y como usted decía, no se trata solo de alimentos, se trata realmente de esas condiciones familiares y comunitarias que le favorecen al niño o a la niña desarrollarse plenamente, y al Estado y a la familia cumplirle el derecho a la niñez y a la adolescencia. Entonces, es uno de los desafíos. Por otra parte, retomando los elementos del informe, también nos reta en el sentido de que nosotros tenemos resiliencia en estos momentos, resiliencia comunitaria, resiliencia individual, pero ojo, la resiliencia la vamos a obtener en la medida que, y esto es así, una de las características de la resiliencia es que las personas realmente tengan las condiciones, tanto de su personalidad como de sus condiciones de entorno, tanto antes, durante como después de la pandemia, que te permita tener un entorno seguro, condiciones seguras. Entonces, esto realmente, este estudio nos permite ver cómo es importante trabajar esa área a nivel individual y a nivel comunitario. Y el reto, en términos del Estado, es cómo el Estado definitivamente orienta su inversión en el corto, en el mediano y en el largo plazo, directamente a la población de niñez y adolescencia. Pero en este caso, no es solo en el nivel de la primera infancia. Que no se escucha bien, dicen en el chat. También en el nivel de importancia de la corta raíz. Y voy a cerrar con esto. Es importante Ileana, tenemos se nos intercorta un poco su audio, ¿verdad? Yo sí, ya por el tiempo también, que ya se nos pasamos 3 minutos del cierre de este foro, si quiere vamos haciendo nada más las conclusiones. Ileana, por favor. Ok, entonces decía que el papel que juega el Estado a nivel local y nacional. A nivel local es importante realizarlo de cara a la protección de la salud mental, a la atención de la salud mental de la niña y adolescencia. Al Estado, al gobierno central, es necesario que priorice su inversión en la niñez y adolescencia, específicamente de política pública. Bueno, yo creo que vamos a tener que abrir un espacio con Ileana, y la vamos a tener al estudio. Nos encantaría tenerla por acá, Ileana. Abriremos un espacio para que nos comuniquemos directamente en el estudio, y nos encantaría tener su opinión. No tenemos un poco de interferencia, y por temas de
de calidad y de televisión también, que nos van ahí a jalar las orejas, ¿verdad? Vamos a tener que dejarlo ahí. Gracias, Iliana. Vamos a darle el espacio a Ludin Siloé Caballero Chávez. Ella es especialista en programa de desarrollo humano, con 30 años de experiencia. Ludin, bienvenida. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en el comentario de este importante estudio que Ayuda en Acción ha llevado a cabo. Quiero, antes de dar mi comentario, felicitar, reconocer y agradecer a Ayuda en Acción por llevar a cabo esta iniciativa de rescatar la situación de la niñez, de las mujeres, en la situación de confinamiento que hemos vivido en consecuencia de la pandemia por COVID-19. Esto es importante destacar porque muchos organismos multilaterales, incluso instituciones nacionales, han centrado su énfasis en identificar las pérdidas económicas, en identificar las pérdidas del empleo, la afectación en la economía, el grado de retroceso país que se ha tenido y el grado de retroceso que hay a nivel del mundo. Pero es preciso centrar la atención a cómo se vivió en el interior de aquel hogar que está en una comunidad, en una familia, en un vecindario o en nuestras ciudades también. ¿Qué se vivió ahí en el interior? ¿Cómo soportaron tanto tiempo de confinamiento las familias? ¿Cómo se reinventaron? ¿Qué hacían los niños, las niñas? ¿Qué hacían las madres y las familias en general? Entonces, mi reconocimiento a Ayuda en Acción justamente por llevar a cabo este tipo de iniciativas, la cual se llamaba Atención Psicosocial y Primeros Auxilios Psicológicos a niñas, niños, adolescentes y mujeres afectados por la pandemia o que vivieron situaciones de violencia. Es súper importante identificar cómo, antes que nada, la provisión de primeros auxilios psicológicos, como su nombre lo indica, es el primer auxilio que puede brindarse a nivel del hogar cuando estamos directamente con la niñez, en el cual lo podemos hacer cualquier profesional de las áreas de ciencias sociales o demás, no necesariamente una persona especialista en psicología, pero que tenemos que estar con formación e informados de cómo darlo para poderle ayudar a la familia y poder identificar condiciones que pues, pudieran estar alterando su orden emocional y su equilibrio, para poderlo referir a cuidados más especializados. Y esta intervención justamente estaba orientada a llevar primeros auxilios psicológicos y además también ayuda psicosocial a las familias. Entonces fue un estudio muy bien diseñado. Yo quiero mencionar que en las ocasiones que me ha tocado comentar un estudio, siempre voy al diseño metodológico del mismo. De hecho, recordamos en la universidad cómo nos decían cualquier estudio, inclusive ahorita que está en boga la vacuna, hay que identificar esa sección de materiales y métodos, ese segmento del diseño metodológico para darle al lector del estudio la oportunidad de decidir si cree o no cree que es válido los resultados, las conclusiones y por consiguiente las recomendaciones que se están dando de este estudio. Entonces fui a ver el diseño metodológico que hicieron de este estudio y es uno de los estudios que he disfrutado mucho por la coherencia, el hilo conductor que hay desde su título, pasando por los objetivos, el diseño metodológico, la presentación de los resultados, las conclusiones que se llevaron a cabo y por consiguiente las recomendaciones. Así que también este hilo conductor es algo que alude a un buen diseño de investigaciones. En esta ocasión, una investigación que alude a las técnicas de la investigación cualitativa, la cual es muy objetiva, muy válida y que tiene mucho respaldo y evidencia científica de que tenemos que tomar en consideración sus preceptos y sus resultados. Entonces, muchas felicitaciones por este bien elaborado estudio. Y quiero mencionar que en el diseño metodológico me llamaron mucho la atención las técnicas utilizadas para colectar la información de la niñez. En un mundo tanto sea heredado por la historia, por nuestra cultura y demás, en la cual no se le consulta a la niñez, en la cual inclusive se dice salga ese niño porque estamos en plática de adultos, imposibilitándole de esta manera a la niñez la oportunidad de conocer el mundo, de identificar más palabras que ya hemos hablado, los adultos, las personas adultas, y los sacamos.
Entonces, este estudio alude, como mencionaba, al buen diseño que se ha elaborado, porque si se hubiera bajo las técnicas de investigación históricamente desarrolladas, no hubiéramos obtenido todos los resultados que se obtuvieron en esta investigación. Fue más natural. Puesto que, ¿perdón? Fue más natural, Fue más natural, pero organizada, claro, y sistemáticamente totalmente. estructurada. Entonces, aludieron a las técnicas de la terapia individual y técnica grupal. Mencionaba que si lo hubiéramos hecho con una entrevista, con la aplicación de un instrumento, no hubiéramos tenido todos estos resultados que el estudio obtuvo. No Ludy, yo tengo que ir ya cerrando, porque ya el tiempo se me está terminando. Quería mencionar que me gustó mucho la técnica utilizada de la visualización guiada, cómo ayudaban a los niños a identificar las conexiones que tenían, a verse representados y con un sentido de pertenencia en la familia, de tal suerte que pudieron identificar el arraigo que tanto decimos que necesitamos para construir pertenencia, para que se reduzca la migración irregular, para que se reduzcan los hechos violentos que hay. Entonces, tenía un resumen que había hecho acerca de cada una de las técnicas y de la potencialidad que ellas daban, pero en razón del tiempo me voy a limitar a decir que los resultados que presenta el estudio los fueron vinculando con las diferentes categorías de derechos a los que tiene la niñez: el derecho a la opinión, el derecho a la participación, el derecho a vivir al seno de una familia, el derecho a ser escuchado y el derecho a tener atención por parte de padres, madres y de la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, las recomendaciones que hace el estudio acerca de la necesidad de enfatizar acerca del derecho a derivar casos, al derecho a conocer el mapeo de instituciones que hay y las rutas y los teléfonos de derivación, es necesario que todas las organizaciones lo planteen. Y algo que además que yo quería incluir es cómo tomamos los resultados de este estudio ante un inicio de año, que estamos a pocos días de iniciar un nuevo año con una situación similar. ¿Qué vamos a hacer cuando las familias aún estén en situación de confinamiento o de restricción de la movilidad por una llamada segunda ola? Entonces, ¿vamos a repetir toda esta serie de hallazgos que el estudio ha identificado, o vamos a tomar las lecciones aprendidas, los datos, y los vamos a aplicar para reducir la vulnerabilidad de la niñez y de la familia? Así que muchísimas gracias por esta gestión del conocimiento que nos ha dado la atención. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a quedar con las palabras de cierre a cargo, tengo aquí toda la información, a cargo de José Neftalí Cruz, director de Base Social y Vínculo Solidario. Si lo tenemos en conexión, me dicen. Neftalí está por ahí. Minutos y tengo que cerrar. Bueno, pues primero que nada agradecer el espacio, agradecer también las opiniones y las valoraciones de las especialistas que dieron su opinión y su valoración sobre el estudio. Agradecer a cada mujer, a cada niño y niña que nos dio la confianza para llegar a sus comunidades, en algunos casos a sus casas incluso. Nos permitieron estar ahí para poder hablar. Entonces, sobre todo, quizás dedicar este estudio a todos estos niños y niñas, a todas estas mujeres que han estado enfrentando estas situaciones de violencia, motivarlos para que a otras organizaciones, para que pongamos un poco más de atención en esto, que no sigamos como viéndolo de largo y pasar, ¿verdad? Sino que intentemos tomar medidas que, como usted bien decía, hagamos algo. Hagamos algo al respecto. Marielos. Un llamado, ¿verdad?, a que reconozcamos que nuestra niñez, nuestros niños, niñas, adolescentes son nuestro presente y es necesario, es urgente que atendamos todas las necesidades socioafectivas que están presentando, porque estos niños y niñas son nuestro relevo generacional. Y es un llamado también, ¿verdad?, a que la corresponsabilidad se active con respuestas cercanas, ¿verdad?, comunitarias, cerca de las familias. Fuimos hasta las casas de las familias, nos abrieron sus corazones, nos abrieron las puertas de sus casas
para poder recibir esta atención. De igual manera, es una deuda histórica que se tiene el desarrollo socioafectivo, las atenciones de tantos duelos postergados que hay como sociedad, y que como es un tema tan doloroso, ¿verdad?, hay que retomarlo, porque las heridas solo se sanan como sociedad si las vemos, si las tratamos y las abordamos, ¿verdad? Entonces es un llamado a atender las necesidades psicológicas, emocionales de toda la población, con especial atención a aquellos que históricamente no se les ha respetado su derecho a la participación, hacer el hecho de que existe la violencia hacia las mujeres, a las niñas y a las adolescentes de una manera muy preocupante como sociedad y como país. Y esas son las verdaderas problemáticas que deben de estar en todas las agendas de las instituciones, en todas las agendas de las tomadoras y tomadores de decisiones, ¿verdad?, para poder hacer un impacto real. Como decía Ludi, bueno, habría que ver si tenemos la forma como cambiar. Entonces, viene una segunda ola. ¿Nos va a llegar? Nos va a llegar. ¿Vamos a hacer lo mismo o realmente vamos a tomar acción? Gracias a ambas por venir conmigo esta noche, y por supuesto a las panelistas vía Zoom, ¿verdad?, que también nos han acompañado en este espacio para presentar este informe. En Ayuda en Acción decimos mucho hecho, mucho por hacer. Mucho hecho, mucho por hacer. Mucho por hacer. Este es el foro Primeros Auxilios Psicológicos a la Niñez y Mujeres en Confinamiento Domiciliar Rural y sus hallazgos. Muchas gracias. Nos miramos en la próxima. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima. Ya entregamos el proyecto del presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa, que tiene la inversión en bienestar social más alta en la historia de nuestro país. Por primera vez en décadas, más del 43% de un presupuesto se invertirá en 3 ejes vitales: salud, educación y seguridad. Invertiremos más de $1.000 millones para dar salud de calidad a los salvadoreños. Es un aumento del 37% con relación al presupuesto del año pasado. Así continuaremos transformando el sistema que encontramos abandonado y que con mucho esfuerzo empezamos a mejorar durante la pandemia. Por primera vez tenemos un hospital nacional eficiente y moderno. Por eso destinamos 60 millones para que el Hospital El Salvador se convierta en un centro médico integral